Hola, soy Alejandro de Jaiseo y estoy aquí con ustedes para guiarlos en esta clase de ventas online. ¿Cuál es la idea? De que ustedes puedan entender en 30 minutos cómo mejorar el proceso de venta de su negocio, de su MIPYME, de su trabajo en grupos de vendedores, en grupos de ventas. Si eres un promotor, si eres un dueño de negocio, si estás estudiando pero quieres desarrollar un emprendimiento y necesitas saber cómo vender mejor para tu público, esta es la idea, que puedas aprenderlo acá. Yo durante mucho tiempo también fui promotor de varias empresas. Más tarde fui profesor en la universidad y ahora trabajo con Giseo, una empresa de marketing con sede en Uruguay. Ya les vamos a estar resumiendo no solo el proceso de venta, cómo se hace en Cuba y en el mundo, sino también contándoles un poco sobre las experiencias que hemos tenido en estos 5 años de trabajo. En un primer momento, como pueden ver en este esquema, se los voy a dejar en la parte de los comentarios del video. Van a poder ver que está el contexto cubano. ¿Qué sucede ahora mismo en Cuba respecto a la parte de ventas y en el entorno laboral? Que hay un 90% de las ventas que está dominado por las MIPYME, los TCP y las empresas estatales y mixtas. Y hay un 10% que recién está entrando, que son empresas creadas por cubanos en el extranjero o empresas extranjeras que buscan trabajadores online. ¿Cómo funcionan las empresas cubanas? A través de promotores, gestores de ventas, comerciales e influencers. Este tipo de trabajo implica un alto contenido en redes sociales, o sea, generan videos, generan publicaciones, comparten en 10, 15, 20 grupos, publicaciones en Rebolico. Eso, si bien trae resultados, van a ver o habrán comprobado que los resultados que le traen son a corto o mediano plazo. No hay una solución a largo plazo que sea, vamos a decir, escalable, que sea sencilla. ¿Ya? Y aquí le ilustro también un poco los problemas que este tipo de trabajo trae consigo. Mucho contenido, trabajo agotador, mala experiencia del usuario, contactos que generalmente no compran, contactos de valor que se pierden con el tiempo. Es decir, se obtienen resultados, pero a corto y mediano plazo. O sea, vamos a ver qué necesitas para mejorar esta parte. Por otro lado, el 10% de las empresas extranjeras que buscan trabajadores en Cuba tienen otra metodología, campañas en Meta y otras redes sociales, crear embudos de ventas funcionales, atención y clasificación por persona. Este trabajo, de por sí, el contenido que genera, o sea, se hace en equipo. La gestión de ventas se lleva a cabo con una estrategia pensada. Se prioriza la atención a cada usuario y se llevan a cabo contactos, o sea, se clasifican los contactos. No hay un margen de trabajo al azar. En síntesis, se divide el trabajo para que pueda funcionar mejor. O sea, la idea también es que puedan aprender cómo funciona este esquema para aplicarlo en su vida diaria. Por otra parte, Jaiseo, ¿cómo hacemos las cosas? Construimos para el cliente un ecosistema digital que va a incluir cada una de estas tres etapas y a su vez desarrollamos estrategias de marketing y venta vinculadas a ese ecosistema digital. Tenemos el trabajo en redes sociales a partir del contenido orgánico y los influencers, anuncios de Meta y una estructura SEO vinculada a un CRM. Un CRM, para que puedan entenderlo mejor, es una herramienta multifuncional que vincula no solo los mensajes que reciben a su WhatsApp, sino también los que reciben en otras redes sociales, así como también les permite organizar el flujo de trabajo con cada persona. La idea es que no tengan que estarse trasladando de un punto a otro, de un espacio a otro, para poder atender a alguien que les escribió por un comentario de Facebook o por un comentario de Messenger. O sea, están atendiendo a alguien por WhatsApp, le escribieron de Messenger, no tienen que salir de WhatsApp y entrar, sino que lo tienen todo centrado en un mismo sistema. Continuamos con el esquema. Acá van a ver que este CRM va a tener a su cargo un equipo que lo clasifica y escriben a las personas por contacto inicial, una negociación, seguimiento, venta, postventa y remarketing. ¿Qué sucede en parte en las empresas cubanas, MIPYMES y empresas extranjeras y mixtas? Que el cliente llega, pero ese cliente no se procesa. Es decir, lo atendimos una vez, pero más adelante, si ese cliente nos iba a comprar en un mes, en 2 meses, en una semana, ese cliente se deja atender. Y la idea que tenemos con el CRM y con las ventas a nivel online es que hay que mantener el contacto. Si bien
no infinito, o sea, no a lo largo del tiempo, tenemos que tener ese contacto activo porque el número de posibles clientes que hay en el mercado es un número finito. No podemos aspirar que siempre vamos a tener ventas ni que siempre nos van a escribir personas. Por lo que tenemos que tratar de que esa persona que nos escribió, tenerla del lado de nosotros, como si fuese un aliado que vamos a recurrir más adelante. Ya sea por un servicio nuevo, ya sea por un producto, una promoción o algo que simplemente agregamos a la empresa. Continuamos por acá, que quiero hablarles ahora de cómo funcionan las ventas. En esta etapa de la clase les quiero mencionar una cita de Dan Macías. Daniel Macías es uno de los expertos en ventas más grandes de Sandler. Sandler es la academia en ventas online más grande del mundo, que tiene varias sedes en Latinoamérica, en México, Colombia y Chile principalmente. Pero bueno, Daniel Macías nos dice, la mayoría de la gente que es buena para vender ni siquiera sabe por qué es buena. Ya, porque carece de una metodología, carece de una forma de decirle a la gente, mira, haz esto para mí, haz esto para poder vender. Porque simplemente se basa en el carisma. Y seguramente han oído la frase de los vendedores nacen o se hacen. Daniel Macías nos dice que un vendedor, un buen vendedor, puede hacerse en la sistematicidad, en el trabajo, en la forma de seguir al cliente. Entonces, algunos expertos dicen que para vender necesitamos las 3 C, las llamadas 3 C, confianza, control y comprensión. Confianza que debemos generarle al cliente, control de la situación y comprensión de lo que el cliente dice para poder brindarle un servicio. Yo resumiría esas 3 C en una sola palabra, empatía. Por otro lado, en método Sandler de negociación, pretende guiar al cliente. Es decir, él busca que el cliente no sea el que nos escriba. Imagínate una conversación. La persona que siempre pregunta es la persona que tiene el control de la conversación. Entonces, si un cliente te escribe y te dice, hola, dime precio, y tú le dices 800, y te dice, y no tienes una más barata, y tú le dices, tengo las de 400 y las de 300. Y luego la persona te dice, pero yo lo que necesito es una más grande, más barata. Y tú le dices, bueno, pero eso ya no tengo. En esa situación no estás vendiendo, estás informando. ¿Ya? Por eso, el método Sandler lo que busca es que tú conviertas tus herramientas digitales no en una herramienta de información, sino en una herramienta de venta. Volvemos al esquema y tenemos que busca encontrar el punto de dolor del cliente. Se ajusta constantemente al proceso de venta. O sea, durante el proceso de venta está en ajuste. Conoce cuánta energía dedicar a cada producto. Domina precios y ofertas y lleva un seguimiento claro en todas las etapas del cliente. Les pongo un ejemplo de mi vida diaria. No hace mucho le escribí al Instituto Posgrado Europeo en busca de una beca. Decía, va a ser muy fácil porque ellos estaban ofreciendo becas sencillas. Y me contacta una persona, me dicen, te vamos a asignar un tutor, ese tutor te va a llamar y te va a poner de acuerdo contigo para que puedas procesar y desarrollar tus habilidades durante la beca. Una vez me llama la persona, me empieza a hablar, ¿no? Y me dice, ¿cómo nos conociste? ¿Por qué te inspiró a trabajar en esta etapa, en este curso en específico? Y a medida que me hacía las preguntas, yo me di cuenta que estaba cayendo en lo que era un script de venta. O sea, la persona me estaba haciendo preguntas específicas para clasificar qué tipo de contacto yo era y si era alguien que podía pagar. Al momento que yo le dije a la persona, mira, realmente no tengo los fondos para pagar la beca, me colgó el teléfono. Me dijo, muchas gracias por llamarme, por tener interés, y me colgó. Sin embargo, el hecho de que me haya colgado no quiere decir que dejaron de contactarme. A cada rato envían algún correo, mira, tenemos un nuevo curso disponible, mira, queremos saber de ti, qué tienes en mente, cómo te gustaría desarrollar tus habilidades profesionales. Ten en cuenta que la mayoría de personas que toman un curso con nosotros obtienen trabajo un 80% más rápido. Ese tipo de mensajes, para no perder, como se dice, el contacto. Entonces, resumiendo esto, por la parte de la empatía tenemos que un buen vendedor necesita escucha activa de la persona con la que habla, colocarse en el lugar del cliente y respetar sus tiempos y espacios. En síntesis, conoce y aprende de sus clientes, lleva un plan de seguimiento y etapa en cada contacto y lleva un plan para cada cliente. Errores más comunes en la venta ahora mismo. Por un lado tenemos el tiempo y la dirección. ¿A qué me refiero con tiempo y dirección?
que el cliente escribe y se le contesta 3 horas después. Si eso sucede, probablemente sea un cliente que no compre, a no ser que tengas un producto que no tenga demanda en el mercado actual. Porque si el cliente te escribió en ese momento fue porque en ese momento vio tu anuncio, en ese momento sintió que lo necesitaba y quiere comprarte. Entonces, das el lujo de esperar 2 o 3 horas para contestarte, probablemente pierdas la venta. ¿Y a qué me refiero con dirección? Precisamente al embudo de venta del que les comentaba. Les muestro rápido el esquema antes de continuar la clase. Este embudo de venta. Una vez que tenemos el contacto inicial, ¿hacia dónde lo vamos a mandar? Lo vamos a mandar a una llamada con nosotros, decirle, vamos a decir, oye, te puedo llamar un momento y hablamos de lo que te interesa. O lo vas a mandar con una persona que es la que va a cerrar la venta. Es decir, a lo mejor trabajas en una empresa y el que cierra la venta no eres tú como gestor de ventas, sino tu jefe, que es el que dirige el negocio. Entonces, el final del contacto con el cliente es llevarle una llamada con esa persona. A eso me refiero con tiempo y dirección. Por otro lado, tenemos hacerse el misterioso, contestar como robot. Contestar como robot es simplemente no humanizar lo que el cliente nos está pidiendo. El cliente te escribe y te pregunta, mira, yo necesito saber los precios de un viaje para Puerto Rico. Y tú le respondes al cliente, los precios son 86 y el cliente te dice, ¿cuántas personas puedo llevar? Y tú le dices, el precio es 86 e incluye un viaje a la playa, la de quedarte en un hotel y caminar por los parques. No sé, un ejemplo de tour muy vago. Pero estás diciendo lo que incluye el paquete, pero no estás diciendo lo que el cliente te preguntó. Entonces, mi sugerencia, aunque es bueno tener una idea de qué vamos a decir, un esquema de respuesta para el cliente, hay que tener en claro que lo ideal sería responder primero la duda que trae en sí misma. Por otro lado, otro de los ejemplos que tenemos en venta es no hacer preguntas de apertura, de descubrimiento u orientativa. Esto aplica para el mismo ejemplo. O sea, tenemos un producto, un EcoFlow ahora mismo. Y el cliente nos dice, ¿cuánto cuesta el EcoFlow Delta 3? Y tú le dices, cuesta $360 o $650. No tiene una intención de cierre ese mensaje. Simplemente se enfrasca en dar una información. Lo ideal es que pudiera decirle al cliente, mira, ahora mismo ese EcoFlow es una de las más vendidas para Cuba. ¿Por qué? Porque tiene un buen amperaje, tiene una carga que soporta más de 6 horas con equipo de trabajo conectado, que te puede levantar una nevera y que te puede poner un ventilador por más de 16 horas. Cuesta $650 y te la ponemos en la puerta de la casa en menos de 24 horas. Dime, ¿te interesaría cerrar la venta por vía online o quisieras venir a nuestras oficinas a comprar EcoFlow? Eso es una pregunta de cierre orientativa. Básicamente condicionas la respuesta que te va a dar, porque la respuesta, si la persona no se da cuenta, es decir, mira, yo voy a comprarte a la oficina, o sí, mira, voy a comprarte online. Puede que te diga, no, me hace falta una oferta más barata. Y le dice, bueno, para las necesidades que tiene, tenemos otra oferta. Pero ahí vamos a llegar al segundo punto de error más común ahora mismo en las ventas. No conocer concretamente el producto o las ofertas que tiene y por tanto no puedes hacer una clasificación del lead donde va. Por otro lado, el otro error es no contar con un plan de seguimiento. Ese cliente que te escribió, que te está preguntando un precio para hoy, tal vez no tiene los fondos para comprarte el producto en este momento. Sin embargo, te la puede comprar quizás el mes que viene. O tal vez sacas una promoción por Navidad, por fin de año, y le puedes escribir, mira, tengo esta promo, a ti que te interesó la oferta del EcoFlow en $650, la vamos a estar rebajando a $500 solamente en las fechas de 31 y 1 de enero. O sea, tienes la posibilidad de poder cerrar con ese cliente. Continuamos con el resto de la clase. Y por último, y es uno de los errores más graves, considero, y que nos ha costado a veces con algunos clientes, es no hacer acciones de postventa y remarketing con clientes satisfechos. Es mucho más fácil, o sea, en síntesis, es mucho más fácil venderle a una persona que ya te compró un producto que venderle a una persona nueva. Es decir, si ya tú tienes una persona que
es un cliente que te escribe y que te ha comprado otras veces, escríbele un mensaje directo privado con la nueva oferta que tiene, con el nuevo producto, con un cambio que estás haciendo. Sé que algunos promotores o algunos vendedores tienen la idea de que si pasamos la oferta por el grupo de WhatsApp o por un grupo de Facebook, ya las personas que nos compraron nos vieron y entonces nos puede resultar provechoso para la venta. Sin embargo, dime que alguien a quien le compraste, no sé, una lámpara, un día te escribe y te manda un audio y te dice: hola, hola Mario, ¿cómo te encuentras? Mira, recuerdo que hace unas semanas nos compraste unas lámparas LED. Estas que tenemos ahora mismo en oferta para la semana que viene no solo te sirven para iluminar la casa, sino que además te sirven para conectarla a un EcoFlow que consume menos de 15 watts hora. Es decir, va a tener mucha más iluminación que si conectaras una lámpara convencional. Me gustaría poderte comentar más al respecto. ¿Quisieras que te llame unos 5 minutos o que te cuente algo más del producto? Y créeme que va a tener mucho más en cuenta que lo hayas escrito, que le hayas mandado un audio, que lo hayas llamado por su nombre, que simplemente si mandas una publicación por tu grupo de WhatsApp, donde está todo el mundo. Continuamos con el resto de la clase. ¿A dónde iríamos ahora? Directamente a herramientas que podrías utilizar para mejorar o gestionar tu proceso de ventas. Por un lado tenemos el WhatsApp Business. La mayoría de las personas lo utilizan, pero lo utilizan a medias o incompleto. O sea, ¿para qué te recomendamos que utilices WhatsApp Business? Por un lado, para etiquetar y optimizar el proceso con los clientes. WhatsApp Business trae un sistema de etiquetas que te permite clasificar. Lo clasificas y le pones: este cliente es nuevo, este cliente es un potencial comprador, este cliente lo debo contactar más tarde. Y así creaste un embudo de ventas así bien primitivo, pero que te va a funcionar completamente bien. Por otro lado, tenemos el crear mensajes rápidos, es decir, creas mensajes rápidos con contenidos específicos sobre productos, sobre servicios nuevos, sobre tus horarios, sobre tus contactos, que te van a permitir demorar menos a la hora de responder. La idea no es que respondas únicamente con ese producto, con ese mensaje o con esa plantilla, porque entonces caerías en uno de los errores: responder como robot. No es la idea, sino que tengas una respuesta rápida que adaptarás en función de lo que el cliente te está pidiendo. Y lo último que te permite WhatsApp Business es poder tener vinculado tus redes sociales a WhatsApp. Por ejemplo, si subes una historia a Facebook o a Instagram, se va a poner automáticamente en tu estado de WhatsApp. Y estarías utilizando el WhatsApp también como una herramienta de venta y promoción. ¿Qué más podemos utilizar? Tenemos Google Sheets, o sea, las hojas de cálculo de Google. Las hojas de cálculo de Google yo lo utilizo sobre todo para hacer en un primer momento un borrador de esos mensajes rápidos, tenerlos todos registrados. También te va a servir para poder hacer una planilla de seguimiento de cada contacto que te escribe. Es decir, ahí puedes poner el número de teléfono, el nombre de la persona, información importante sobre esa persona y en qué fecha la vas a contactar. Y te va a dar un mapa de seguimiento de cada persona. Es decir, cuántas veces la has escrito, cuántas veces te has respondido y qué le interesa. Y lo último, para lo que nos serviría Google Sheets, sería precisamente para darnos gráficos sobre toda esa información. Vas a tener acceso a hojas de gráficos gratuitas que te permiten configurar y tener una visión panorámica de cómo está funcionando tu proceso de venta. Otra herramienta sencilla, algunos no la recomiendan, se podría utilizar, sería WhatAuto. WhatAuto es un chatbot gratuito que puedes vincular precisamente a un Google Sheet para que responda con la información que tiene este mensaje. ¿Qué sería lo ideal? Que no lo hicieras, que respondas tú como persona que le va a dar un trato humano a los clientes que le escriben, a los contactos que te están escribiendo. Pero supongamos que un día no puedes porque tienes que ir al médico, porque no estás disponible. Es una opción de respaldo que te queda para brindar una primera atención. Ya luego le puedes escribir a la persona: mira, el bot se me volvió loco, te estuvo contestando
La verdad no lo uso mucho, pero me gustaría poder hablarte. Mira, vi lo que le respondiste y puede que eso que estás buscando no lo tengamos ahora, pero en una semana sí. Y la idea es darle el contacto humano. Entonces, ¿cuál es la otra herramienta que les recomiendo? Es precisamente esta en la que se hizo el gráfico que están viendo en pantalla, que se llama Draw.io, Draw.io, que te permite hacer precisamente esquemas, flujos, para tener claro qué le vas a decir a cada contacto en qué etapa y cómo organizarlo. Ahora, si vamos más allá a lo que les comenté en un inicio, el CRM de por sí solo es una herramienta que te permite combinar todas estas que anteriormente te he dicho. ¿Por qué? Porque como ya te comenté, te vincula, como pueden ver acá, los diferentes chats. Es decir, uno va a la pestaña de chats y ahí te va a poner si el cliente te escribió por Instagram, si el cliente escribió por Facebook o si escribió por WhatsApp. Y desde el mismo panel le puedes escribir aquí, seleccionar, escribir a la persona y le ponemos: hola Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y le puedes enviar el mensaje sin necesidad de que tengas que estar cambiando de un sitio a otro. Al mismo tiempo, el CRM te va a permitir trazar tareas específicas. Supongo que no quiero escribirla ahora, porque no es el momento de escribirle a Mario. Venimos acá, le ponemos crear una tarea. La tarea dice seguimiento. Esa etiqueta de tarea la podemos cambiar a reunión o podemos personalizar una propia. Y le ponemos escribir mañana. Y creamos una tarea. La podemos ver aquí en calendario. Y tenemos aquí listo para mañana esta tarea. Además, el otro punto clave de Google Sheets era tener acceso a los gráficos totales que nos mostraba el proceso de venta. Te permite tener un panel, en este momento me carga, te permite ver un panel sobre en qué estado se encuentra cada persona. O sea, tenemos 216 diálogos vigentes, 210 sin respuesta y un lapso de réplica de 33 segundos. Es decir, una vez mandamos un mensaje, el cliente responde en 33 segundos. Al mismo tiempo, te permite ver cuántas tareas tienes, de qué tipo y cuántas has cumplido. Cabe decir que todos estos gráficos son personalizables, es decir, podemos agregar al dashboard que nos da cualquier otro tipo de gráfico que nos interese para evaluar. O sea, tal vez el tiempo en cumplir una tarea, los mensajes salientes o agregar uno directamente desde la web. Para esto, lo principal que tenemos que hacer es tener vinculado las herramientas, o sea, WhatsApp, el Instagram y el Facebook al CRM, pero eso sería contenido para otra clase. En lo personal, o sea, hablando ya de lo que hemos vivido, de lo que más nos ha sucedido con los clientes, tenemos errores no por parte de nosotros, sino del equipo, del cliente, que pueden ser no seguir los leads que llegan, que tienen una alta intención de compra. Eso es parte del vendedor. O sea, el vendedor debe centrarse en ver un contacto y decir: este contacto potencialmente me puede comprar. ¿Cómo identificamos que un contacto potencialmente puede comprar? Porque en algún momento nos dice que tiene un amplio presupuesto para comprar, porque vemos que en la zona donde vive es una zona de mucho desarrollo y que ya él tiene varios negocios del estilo. 3, que es un cliente que ya ha pasado por nosotros, puede ser, es un cliente que potencialmente puede comprar. Y lo otro que te puede dar un detonante de la venta es que esa persona tiene particular interés en trabajar contigo. Que te diga tipo, mira, tengo un contacto que les ha comprado, o un contacto que ha viajado con ustedes y yo quiero hacerlo también. ¿Qué tengo que hacer? Ese es el tipo de contacto que no podemos ignorar. Otro error que hemos visto que se comete mucho es el hecho de no continuar con un cliente
que ya compró. O sea, como les mencioné, era mucho más fácil venderle a alguien que ya te compró una vez que a alguien nuevo. Y lo último que me parece importante mencionar es que no importa a qué te dediques, no importa en qué trabajes, siempre lo que más va a primar es la constancia y la sistematicidad. Es decir, tienes un proceso diseñado, tienes sistematicidad en lo que haces y puedes llegar a la venta. Queremos decir que para todas las personas que llegaron hasta el final de la clase, tienen acceso a un descuento en nuestro curso de marketing y ventas online, o sea, donde vamos a estar hablando no solo de estos aspectos, sino también de cómo configurar por completo el CRM que les mostré en pantalla, es decir, desde contestar mensajes, hacer seguimientos y tareas, hasta la integración con las diferentes redes sociales y de mensajería. Así que no duden en escribirnos, y ya sea por número de teléfono o por WhatsApp, pueden escribirnos, llamarnos, mandarnos un correo y serán atendidos. Un abrazo y nos veremos en el siguiente curso.